Antes del triunfo revolucionario de 1959, el pueblo de Cuba carecía de las más elementales oportunidades de desarrollo, especialmente en el campo de la educación. Al hijo de un campesino u obrero le era casi imposible llegar a ser algún día un profesional. Había hijos de familias pobres que a costa de sacrificios extraordinarios podían llegar a los estudios superiores, pero la mayoría de ellos no tenían la oportunidad de aprender las primeras letras. Existían regiones enteras de Cuba donde nunca habían visto un maestro, pues como expresara Fidel el 29 de mayo de 1959, a los políticos les interesaba mantener al pueblo en la ignorancia porque un pueblo ignorante es el peor enemigo del progreso y el mejor aliado que pueden tener los intereses creados, sembrados de prejuicios y sembradores de fanatismos. La escuela pública cubana, que había vivido su edad de oro en los años iniciales de nuestra vida republicana, inició su periodo de decadencia con la segunda intervención norteamericana, lo acentuó a partir de la sangrienta dictadura machadista y lo culminó durante la brutal tiranía batistiana. Sin embargo, uno de los grandes contrastes que en este sentido pueden apreciarse es que la obra educacional de la revolución comienza desde la Guerra de Liberación. El ejército rebelde garantizó un maestro en cada columna, el que le impartía clases a los jóvenes campesinos, porque eran principalmente campesinos los que se unían a la lucha revolucionaria. Cuando el gobierno revolucionario toma el poder, encuentra un sistema educacional que ofrecía un cuadro desolador por su insuficiencia, su abandono, su anarquía en cuanto a organización y planeamiento, su carencia de orientación y sus deficientes resultados. La educación se convirtió en una tarea de primer orden, meta a vencer para elevar la capacidad productiva y convertir a Cuba en un país industrializado. El gobierno revolucionario tomó rápidas medidas que, aunque aliviaron algo la situación, no lograron resolverla del todo. Entre estas, 69 cuarteles militares fueron convertidos en escuelas. Se crearon 10.000 nuevas aulas y en correspondencia con ello, 10.000 plazas fueron puestas a disposición de los maestros desempleados. Sin embargo, el principal problema estaba en las montañas. La población infantil en las zonas rurales era extraordinariamente grande. Ante esta situación, el gobierno, apoyado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria, organizó un sistema de enseñanza con maestros voluntarios. La revolución hizo un llamado a la juventud, solicitó voluntarios entre los estudiantes de la enseñanza media. La respuesta no se hizo esperar, y así el país pudo contar con varios miles de maestros que fueron a llevar el pan de la enseñanza a los lugares más recónditos, cumpliendo así el objetivo fundamental, que no quedara un solo niño sin maestro. Realmente, en primer lugar, que tenemos que decir que desde que triunfó la revolución, como la primera tarea del gobierno, elevar el nivel cultural, educacional de todo el pueblo, para garantizar en primer lugar la igualdad de condiciones, la igualdad de derecho a la vida cultural, social y para la preparación de nuevas generaciones. El sistema de Cuba es gratuito. En Cuba no se paga absolutamente nada, todo es gratis. Tienen libros, lápices, cuadernos, uniformes, maestros, computación, laboratorios de computación, que los laboratorios de computación tienen un horario. Ellos terminan a las 5 de la tarde, pero hay un tiempo de máquina, se llama. Cada centro tiene su biblioteca con todos los medios básicos, se llama base material de estudio y base material de vida. Que la base material de vida ya bueno es los que son internos, que tienen todo garantizado, y los que son externos tienen la base material de estudio, que es gratuita. El internado en la escuela demuestra la gran responsabilidad que todos nosotros tenemos y la responsabilidad de nuestra revolución de guiar y proteger a todos estos niños. Ellos sienten que son lo más importante para nuestra sociedad. Se saben queridos y protegidos
Quizás por eso, desde tan pequeños están seguros de su futuro. Voy a ser doctora, pelotero, maestra. Yo estudié, después del triunfo de la Revolución, la secundaria básica, el preuniversitario, la universidad, hice licenciatura en matemáticas y después hice un doctorado en ciencias, en la línea de pedagogía fundamentalmente, y todo eso ha sido gratuito y además pagándome mi sueldo como profesora. La gran farsa de que son gratuitos, para nada. Cuando un ingeniero químico recibe al mes un salario que equivale a 15, 17 dólares, ya a ese salario se le ha quitado el costo de la educación, el costo de la salud pública, aunque ese hombre ya no esté estudiando ni vaya al hospital nunca porque goce de buena salud. Se le está quitando los costos militares, los costos del exceso de la propaganda ideológica del gobierno en los medios nacionales y en los medios extranjeros. Entonces, es una farsa que sea gratuito. El sistema de salud pública y de educación lo pagamos nosotros cada día. Cada vez que compramos algo a un precio 240% más de lo que vale su producción. Cada vez que recibimos esos míseros sueldos a fin de mes. Por tanto, deberíamos tener el derecho a exigir que mejoren, pero cada vez que nos quejamos, el gobierno nos dice, silencio, son gratuitos. Nosotros, todos los maestros que trabajan en la enseñanza, todos son universitarios. Los centros nuestros educacionales son microuniversidades. O sea, los estudiantes que están en la universidad pedagógica, ellos, después del segundo año, ellos se incorporan a prácticas en las escuelas con un tutor del mismo centro de trabajo, por dependencia del área de conocimiento, un tutor que es el que lo va a enseñar a cómo planificar la clase, cuáles son las actividades extra clase que hay que hacer, qué trabajo educativo hay que hacer qué trabajo preventivo hay que hacer con los estudiantes, cómo se hace una caracterización del estudiante. El éxito de Cuba está en el trabajo mancomunado de rectores, alumnos y padres de familia, quienes son conscientes de los beneficios de evaluar a los docentes con la finalidad de garantizar calidad educativa. En la isla el desempeño no es evaluado por una sola persona, por el contrario buscan integrar a rectores, maestros con amplia experiencia y miembros del sindicato, que permitan que la valoración tenga un carácter democrático. El gobierno cubano les da la opción de recalificarse, preparándose intensamente en las universidades pedagógicas, pues para ellos es importante, además de detectar el problema, ayudar al maestro a buscar la solución a su debilidad. En primer lugar, muchas de las cosas que se han dicho a lo largo de la historiografía nacional de los últimos 53 años y muchas de esas esquemas que se han exportado al mundo están sobre una base falsa. Cuando uno entra a analizarlos en profundidad te puedes dar cuenta que son exageraciones, a veces montajes, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que en los años 70 y 80 se alcanzó un alto nivel educativo y médico en Cuba, pero eso no estaba relacionado con el desarrollo productivo del país, estaba relacionado con el amplísimo subsidio que llegaba desde el Kremlin. La Cuba podía permitirse tener una escuela de violín en las montañas porque ahí estaban los soviéticos para enviar su tubería de petróleo y de rublos a estas islas. Entonces siempre hubo una desproporción entre lo que podíamos hacer y lo que hacíamos. Hacíamos mucho porque, claro está, éramos un país subvencionado, una isla que orbitaba alrededor del bloque de Europa del Este, ¿no? Cayéndose ese bloque, cambiando la situación económica, pues estos servicios subvencionados empezaron a sufrir, ¿no? En estos momentos hay mucha inconformidad acumulada entre los cubanos en torno a, por ejemplo, el tema educativo. Yo tengo un hijo de 17 años, sé lo que estoy hablando. El cambio entre la educación que yo recibí y la que está recibiendo de mi hijo es un abismo. Por ejemplo, hay un éxodo de profesionales del sistema educativo porque nadie quiere trabajar en la educación, porque, como decía en una respuesta anterior, los cubanos buscan empleos donde se pueda robar al Estado, donde haya una búsqueda, donde haya una manera paralela de extraer materia prima, recursos que vender en el mercado negro. Trabajar en una escuela no provee de nada de eso. Entonces los profesionales bien preparados de la educación han emigrado hacia otras zonas laborales, el turismo, se han ido del país, muchos han pasado a trabajar por cuenta propia y frente a las aulas, ¿quiénes han quedado?
los más incapaces, los menos preparados, gente muy joven que ha sido apenas formada como profesora en 6 meses, 1 año, 2 años, y que se paran frente a un aula de adolescentes a los que les llevan apenas 2, 3 años de vida y con muchísimas lagunas lingüísticas, históricas, éticas, morales, y entonces, bueno, los resultados se están viendo evidentemente en la realidad. Nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, decía que sin educación no había revolución posible. Cuando la revolución triunfa, en el año 1959 en Cuba había un 50% de analfabetismo. Hoy no existe el analfabetismo. Para el gobierno cubano, la educación siempre ha sido su principal prioridad como herramienta fundamental para el desarrollo de su pueblo. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya han muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto encono, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.